Hi, good morning, everyone. Buenos días a cada uno. The topic for today is the last sermon about Onesimus, about Philemon. El mensaje de hoy es el último sermón acerca de lo que es Filemón. And this morning, we're talking about be a Onesimus. Y esta semana vamos a hablar acerca de ser un onésimo. The last week talking about be a Philemon. This week we're talking about be a Onesimus. Y la semana pasada hablábamos de ser un Filemón y esta vamos a hablar de ser un Onésimo. And I will I, I will continue to talking about the meaning of the name. Y vamos a continuar hablando un poco acerca del significado del nombre. But before, I want talking about maybe you have any experience when you have a bad moment with any people, some people. Y es posible que antes quiero hablar acerca de que a veces hemos tenido malas experiencias con algunas personas o en algún momento de nuestra vida con alguien. When the people look down on you, cuando las personas te ven de menos. And I remember when I stayed in the preacher school, y recuerdo cuando estaba en la escuela de predicadores, the dean called me to his office. El decano me llamó a su oficina because I had problem with Greek, porque yo tuve problemas con griego. And the normally is you take 2 courses of Greek, but in this institution I need 4 courses of Greek. And in the third, I have very problem because I have for emotional problem in my life. Y es normal que uno tome 2 cursos de griego, pero en esa institución teníamos que tomar 4. Y en el tercero tuve problemas porque estaba pasando por un momento emocional difícil. And he's saying me this word that I never, never forgotten. Y él me dijo estas palabras que yo nunca voy a olvidar. Your ministry will be a failure. Tu ministerio va a ser un fracaso. I don't know that if he had reason in this. No sé si él tiene razón en eso. But in that moment, I had a bad, I had a emotional moment. En aquella ocasión tuve un momento desmotivador en aquel momento. And I think I thought about many different options for my life. Y comencé a pensar acerca de diferentes opciones que yo tenía para mi vida. In the future, maybe 2 years after this situation, I visit the university in my country and I take course about Greek. Y 2 años después de esto, yo fui a la universidad en mi país, tomé cursos de griego, and I understand that I can give more in Greek. Y entendí que podía dar más en griego. But in that moment, the words of this dean don't like it. Pero en aquel momento las palabras de ese decano no me gustaron. Maybe you had any moment when the people look down about you. Posiblemente alguna vez has tenido alguna experiencia donde las personas te menosprecian a ti. In this morning, I want talking about this because this is the first point. Quiero hablar de esto porque este es el primer punto. Useless. Inútil. It's a hard word. Es una palabra fuerte. Maybe you use this word for anything. Tal vez tú ocupas esta palabra para alguna cosa. When you have a hammer and the hammer is not working, you say this is useless. Cuando tú usas un martillo y este no está trabajando como debería, tú dices es inútil. But when you use this word for any person, it's hard. Pero cuando tú ocupas estas palabras para algunas personas, es un poco fuerte. In
in this scripture, I want to talking about the meaning of Onesimus. Y en esta escritura quiero que hablemos un poco acerca del significado de Onésimo. Onesimus means profitable or beneficial or useful people. Y el nombre de Onésimo quiere decir alguien beneficioso, alguien provechoso o alguien útil. But when you read this scripture, the verse 11 in the first part, you can know that this, who formerly was useless to you. Pero cuando uno lee este pasaje, en el versículo 11 al inicio, dice, el cual en otro tiempo te era inútil. How is possible that these slaves, which name means profitable, beneficial, useful, Paul say, in other time, he is useless for you? ¿Cómo es posible que este Onésimo, este esclavo, cuyo nombre es beneficioso, provechoso, útil, Pablo diga en otro tiempo te era inútil? I thinking about this, and I understand that Paul is talking about the spiritual area of the life. Y entiendo que Pablo está hablando de la zona espiritual de la vida. Onésimo for Philemon is useless spiritually. Onésimo para Filemón es inútil espiritualmente. Because this slave working in the house of Philemon all day, he do all the sin that his master say that is necessary that he does in the day. Onésimo está trabajando en la casa de su amo y él está haciendo todo lo que se le está pidiendo por su amo y él lo cumple. And when you read this scripture, Luke 17 verse 10, and this is a good example how the people is useless spirituality. Spirituality. Y este versículo de Lucas 17:10 es un buen ejemplo de cómo las personas son inútiles espiritualmente. It say, so you too, when you do all the things which were commanded you, say, we are unworthy slaves, we have done only that which we ought to have done. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. This is a good example. You can make the things that the other people say that you need to do in this world, but you continue to be useless for these people. Tú puedes hacer todas las cosas que las personas te piden hacer y puedes continuar siendo una persona inútil para ellos. I don't know if you understand this example, but I know many people that say that thinking that you are a bank. Conozco muchas personas que creen que tú eres un banco. Only call you when need money. Solo te llaman cuando necesitan dinero. And these people say, you can help me. Estas personas dicen, tú puedes ayudarme. But when you try to help these people in other areas of the life, don't want. Pero cuando quieres ayudar a estas personas en otras áreas de la vida, no quieren. Because you're thinking that you only can help in one area of his life. Porque ellos solo creen que tú puedes ayudar en una sola área de su vida. You are useless for these people. Tú eres inútil para estas personas. Paul may be referring to that unprofitability. Es posible que Pablo se refiera a esa inutilidad. Onésimo serves well at home. Onésimo sirve bien en casa. Fulfill his responsibilities. Cumple sus responsabilidades. But spiritually, he could do nothing more for Philemon. Pero espiritualmente no puede hacer nada más para Filemón.
I want to present this question for you. Quiero presentar esta pregunta para ti. How useful were we spiritually before coming to Christ? ¿Qué tan espiritual o qué tan útil eras antes de venir a Cristo espiritualmente hablando? This is the question for you. I need you thinking in this in your seat. Necesito que pienses esto ahí en tu asiento. And this is the second point. Y este es el segundo punto. Useful. Útil. And I hope that you understand this. God is transforming the life of Onesimus. Quiero que entiendas esto. Dios está transformando la vida de Onesimus. When he working in the house of Philemon, he is useless. Cuando él está trabajando en la casa de Filemón, él es inútil. But when he coming to Christ, he is useful. Pero cuando él viene a Cristo, él es útil. In the verse 11 and verse 12, the second part is saying, but now is useful both to you and to me. I have sent him back to you in person. There is sending my very heart. Dice, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona. Es decir, como si fuera mi propio corazón. What is the reason for Philemon is useful right now? ¿Cuál es la razón por la que Filemón ahora es útil? The answer is very easy. La respuesta es muy sencilla. He have had this encounter with God. Él ha tenido este encuentro con Dios. In the spiritual way, he is very useful for Philemon right now. En el sentido espiritual, él es muy útil para Filemón ahora. Maybe in your life, you have this moment when the people say, you are useless for me. Posiblemente tú en tu vida has tenido este momento donde las personas dicen, tú eres inútil para mí. But God put this new idea in the mind of Onesimus. Pero Dios pone esta nueva idea en la mente de Onesimus. Put this idea in the heart of Onesimus. Pone esta idea en el corazón de Onesimus. Right now, you are useful for me. En este momento tú eres útil para mí. And when I'm thinking about this, I can understand the importance that is when you have your encounter with the Lord. Y cuando pienso sobre esto, entiendo lo importante que es tener ese encuentro con el Señor. I was baptized when I had 11 years. Fui bautizado cuando tenía 11 años. But when the people talking with me and say me, when you had your encounter with the Lord. Pero cuando las personas me dicen, ¿cuándo tuviste tu encuentro con el Señor? Yo digo, when I had 17 years. Cuando yo tuve 17 años. Because when I was 11 years old, I understand the gospel. Porque cuando yo tenía 11 años entendía el evangelio. I understood what is the reason for I need the baptism. Entiendo cuál es la razón por la cual yo necesitaba el bautismo. But when I was baptized, I say, God, yes, I love you, but I will wait for a moment. Pero cuando me bauticé, dije al Señor, voy a esperar por un momento. And when I was 17 years, I say, I need have responsibility of my spiritual life. Cuando tuve 17 años, dije, necesito tener responsabilidad de mi espiritualidad. It's impossible to say, Giovanni is Christian, but don't working in my life. Dije, es imposible decir, Giovanni es cristiano, pero no trabajar en mi vida. And I take this responsibility. I try to have this encounter with the Lord.
Traté de trabajar en mi vida y traté de tener este encuentro con el Señor. Maybe this is hard to understand, no? When the people say, when you baptize, you have the Holy Spirit and you have a new life right now. Y es un poquito difícil de entender porque las personas dicen cuando tú te bautizas recibes el Espíritu Santo y ahora tienes una nueva vida. But exists different case when you say, I understand this, God, but I need more time for serve you. Pero normalmente hay personas que dicen, yo entiendo todo esto, pero quiero tener un tiempo más para poderte servirles. And when God tried to transform the life of this person, the person say, yes, but right now I don't ready. Pero las personas dicen, yo entiendo, pero no estoy listo. No estoy listo. And it's possible that in this house of Philemon, Onesimus don't have the desire to say, I want to be a Christian. Y es posible que en la casa de Filemón, Onésimo dijera, yo no quiero ser un cristiano. I'm not ready for be a Christian. No estoy listo para ser un cristiano. It's when he stayed with Paul that he had his encounter with the Lord. Es cuando él está con Pablo que él tiene su encuentro con Dios. Yes, in the house of Philemon had meeting, had moment for read the scripture, but Philemon is the master and Onesimus the slave. And Philemon needs punish his slave. Y sí, en la casa de Onésimo podían leer la escritura, podían tener momentos para adorar, pero Onésimo seguía siendo el esclavo de Filemón, y Filemón tenía que castigar a su esclavo a veces. And maybe for this reason, he don't have the desire to say, I want to be a Christian. Y es posible que por esto él dijera, yo no quiero ser un cristiano. And all this, from this to this. Todo esto nos lleva a esto, turning away, apartarse. You know, there's many people in your life that is a problem. I'm sorry for saying this. Hay personas en tu vida que son un problema y perdóname por decir esto. But this is the reality. Pero es la realidad. When I live in the house of my parents, I love my parents, but I understand one thing. It's impossible for me to give the next step when I live in the house of my parents. Pero cuando yo vivía en la casa de mis padres entendí algo. Es imposible para mí dar el siguiente paso si estoy viviendo ahí. What is the reason? Because my mom loved me much. Porque mi madre me ama mucho. And when I have the desire to eat anything, she say, I will prepare for you. Y cuando yo tenía ganas de comer algo, ella decía, lo voy a preparar para ti. And I understand that I need to prepare my food. Y yo entendí que necesitaba preparar mi comida. When I moved to Honduras for Christian school, cuando me moví a la escuela de predicadores en Honduras, I iron my cloth. Yo planché mi ropa. I prepared my food. Preparé mi comida. And I cleaned my room. Y limpié mi habitación. All this is hard for me because I need the words of my mom saying me, I need that you clean your room. Y todo esto fue difícil para mí porque yo necesitaba las palabras de mi madre diciéndome, necesito que limpies el cuarto. But when I live in Honduras, I say, I need clean the room. I don't waiting for the words of my mom. Pero cuando estuve en Honduras dije, necesito limpiar mi habitación. Ya no esperaba las palabras de mi madre. I need to give the next step. Necesito dar el siguiente paso. And many people in your life have problems all the time. Y hay personas en tu vida que dan muchos problemas. This is the situation of Onesimus in the house of Philemon.
Esta es la situación de Onésimo en la casa de Filemón. It's necessary to understand that in that time, es necesario entender que en aquel tiempo, the life of the master and the slave is different for today. Y es necesario entender que en aquel tiempo la vida entre el amo y el esclavo era muy diferente a hoy en día. You know, this day you have, what's the word, human right. En este tiempo tú tienes derechos humanos. In the time of Onésimo, you don't have that. En el tiempo de Onésimo tú no tienes eso. You have any problem with your boss, you can present a reclamation, say, I don't like your attitude with me. Si tú tienes un problema con tu jefe, puedes presentar un reclamo y decir, no me gusta tu actitud conmigo. But in the time of Onesimus, if Onesimus say, I don't like the attitude of my master, he had problems. Pero en el tiempo de Onésimo, si él decía esto, él tenía problemas. And this is the reason for Paul say these words. Y esta es la razón por la que Pablo dice estas palabras. Verses 15 to 16. For perhaps he was, for this reason, separated from you for a while, that you would have him back forever, no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more you, more to you, both in the flesh and in the Lord. Versículos 15 y 16 dicen, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo need this change. Onésimo necesitaba este cambio. Philemon need this change. Filemón también necesitaba ese cambio. He is no your slave right now. Right now he is your brother. Y se le dice, ahora él ya no es tu esclavo, ahora es tu hermano. And Paul say, I need that you receive in your home with your brother, like your brother. Pablo le dice, necesito que lo recibas en tu casa como a tu hermano. You can understand this change. How is your relationship with your brother, with your sisters? ¿Cuál es la relación con tus hermanos, con tus hermanos? Maybe you have struggle. Tal vez tienes algunos roces. But you know you love your family. Pero tú sabes, tú amas a tu familia. You can say, I hate you. But the next day you say, I love you. Un día dices, te odio, pero al otro dices, te amo. This is the change that exists in the life of Onesimus. Y este es el cambio que hubo en la vida de Onésimo. And I want to present this question for you. Quiero presentar esta otra pregunta para ti. Is there anything in me, in you, in us, that I or you or we need to get right of to have that profound change that God is working in me? ¿Hay algo en ti o en nosotros que necesites lanzar fuera de ti para que Dios pueda hacer el cambio que Él quiere hacer en ti? Can you think in anything? ¿Puedes pensar en alguna cosa? Brothers and sisters, today's message can be summarized this way. Hermanos y hermanas, el mensaje de este día se puede resumir de esta forma. First, in the world, we were spiritually useless. En el mundo eres espiritualmente inútil. But when we came to Christ, we became useful in the Lord. Pero cuando vienes al Señor, te vuelves útil en el Señor. And the last point, we only need to struggle with those sins from which we must separate ourselves, so that God can use us completely. Y por último, solo debemos luchar con aquellas cosas de las cuales debemos separarnos para que Dios nos use por completo. When I'm talking about the dean of my Christian school, cuando hablo acerca del decano de mi escuela, donde yo estudié, I understand
that he is not a bad person. Yo entiendo que él no es una mala persona. He tried to give me words, for I understood that I can give more in my life. Yo entiendo que él quería darme palabras para hacerme entender que yo podía dar más en la vida. Maybe the word that he used is not the best words for that moment. Posiblemente las preguntas que él usó no fueron las mejores en aquel momento. But he had reason. Pero él tenía razón. I can give more. Yo puedo dar más. I only need time for separing me of the old thing that has a problem for my life. Solo necesité tiempo para separarme de las cosas que eran un problema para mi vida. When I moved to El Salvador, I changed my life. Cuando volví a El Salvador, cambié mi vida. Because I tried to change all the bad things that perturb, I don't know that is a core word, that had a problem for my life. Traté de cambiar todas las cosas que eran un problema para mi vida. And I understand that I need working more in me. Y entendí que necesitaba trabajar en mí. The message for you today is this. El mensaje para ti en este día es este. Maybe in the world you are useless for the people, but for God you are useful. Have a time for watch the life of Onesimus, and you will understand this. En el mundo vas a ser inútil, pero en Dios vas a ser útil. Date el tiempo de estudiar un poco acerca de la vida de Onésimo y lo verás. Brothers and sisters, if you want God to pour your life, this is the moment while we sing the next song. Si tú quieres que Dios transforme tu vida, el momento es ahora, mientras cantamos la siguiente alabanza.